En el siglo XXI, cuando miras estos altos rascacielos y edificios lujosos, es fácil olvidar que hace millones de años este pudo haber sido el hogar de los dinosaurios, o incluso hace solo 1000 años podría haber sido un campo de batalla. Y ahora estamos descubriendo retazos de esa historia. Así que en este vídeo exploraremos los 15 principales. Así que siéntese con su café y disfrute. 1. Fósiles. Imagínese caminando por una exuberante selva tropical hace millones de años, rodeado de plantas y animales exóticos. ¿Qué sentirías? Este es el tipo de experiencia que pueden ofrecernos los fósiles de McGrath's Flat. Son como ventanas a un mundo perdido, donde la vida prosperaba en un clima cálido y húmedo. Los fósiles están tan bien conservados que revelan hasta el más mínimo detalle de los antiguos organismos, como los pelos, scales e incluso el contenido del estómago. Pero ¿cómo se formaron estos fósiles? ¿Y cómo sobrevivieron a los cambios del entorno a lo largo del tiempo? La respuesta es que quedaron sepultados por cenizas volcánicas que rápidamente se endurecía en roca y los protegía de la descomposición y la erosión. Las cenizas también contenían minerales que sustituían a la materia orgánica, creando una réplica de la forma y textura originales. Este proceso se denomina permineralización y es una de las formas más comunes de fosilización. Los fósiles de McGrath's Flat no solo son bellos y fascinantes, pero también valiosos para la ciencia. Pueden ayudarnos a comprender cómo evolucionó el ecosistema de la selva tropical, cómo cambió el clima y cómo se adaptaron los animales a su entorno. También pueden informarnos sobre la biodiversidad y la biogeografía de Australia en el pasado y cómo se compara con el presente. 2. Misteriosa mano de metal. Imagine que encuentra una misteriosa mano de metal en una antigua tumba. Eso es lo que les ocurrió a unos arqueólogos en Suiza que tropezaron con una mano de bronce con un brazalete de oro, que datan de hace 3500 años. ¿Qué puede ser? ¿Y quién lo hizo? Estas son algunas de las preguntas que desconcertaron a los investigadores, que nunca había visto nada igual. La mano de bronce es ligeramente más pequeña que la real y tiene un agujero en el interior en el que cabría un palo o una pértiga. Se encontró con los huesos de un hombre de mediana edad, junto con una daga de bronce, un adorno para el pelo y algunos fragmentos de oro. La mano es tan antigua que es la representación metálica más antigua de una parte del cuerpo humano jamás encontrada en Europa. Pero se desconoce su finalidad y significado. Aún se desconocen. Una posible pista es que el hombre haya perdido la mano en vida, y la mano de bronce era un reemplazo simbólico. Pero esto es solo una suposición y no hay pruebas que lo respalden. La mano sigue siendo un misterio, esperando que alguien lo resuelva. 3. Naufragio de Beeswax. Se ha encontrado en la costa de Oregón un pecio español perdido hace mucho tiempo, pero ¿cómo llegó allí? ¿Y qué llevaba? Esta es la intrigante historia del Santo Cristo de Burgos, galeón del siglo XVII que desapareció en el Océano Pacífico. El Santo Cristo de Burgos formaba parte de la ruta comercial Manila-Acapulco, que conectaba las colonias españolas de Asia y América. El barco iba cargado de mercancías valiosas como la seda, especias, porcelana y cera de abejas, que se utilizaba para las velas y para sellar las cartas. La cera de abejas dio al barco su apodo, la cera de abejas, naufragio. El barco zarpó de Manila en julio de 1693, pero se encontró con una fuerte tormenta que lo desvió de su curso. La tripulación intentó alcanzar la costa de California, pero en su lugar terminó cerca de la desembocadura del río Columbia en Oregón. Allí, el barco encalló y se partió en dos, esparciendo su carga y maderos por la orilla. Desde hace siglos, lugareños y visitantes han declarado haber encontrado bloques de cera de abeja. Algunos incluso afirman haber visto los restos del barco en una cueva marina cerca de Astoria. Sin embargo, la identidad de los restos del naufragio seguía siendo un misterio hasta hace poco, cuando un equipo de investigadores de la Maritime Archaeological Society y del Beeswax Wreck Project realizó un análisis científico de las muestras de madera de la cueva. Descubrieron que la madera era filipina de Nara, un tipo de madera dura que se utilizaba habitualmente para construir barcos en Asia y se empleaba para construir barcos en el Mediterráneo. Durante el siglo XVI, esto confirmó que el pecio era efectivamente el Santo Cristo de Burgos, el único galeón de Manila conocido que se perdió en esa zona. 4. Cueva de la isla de Barrow. ¿Cómo llegaron los humanos a Australia hace tanto tiempo? ¿Y qué significa esto para nuestra comprensión de la historia de la humanidad? Esta es la fascinante cuestión que plantea el descubrimiento del yacimiento de la cueva de la isla de Barrow. La cueva de Barrow Island está situada en una remota isla del sur de Australia.
frente a la costa de Australia Occidental, es uno de los yacimientos arqueológicos más antiguos y mejor conservados del país, que se remonta a principios del siglo XIX. Hasta hace unos 65000 años, el yacimiento contiene pruebas de ocupación humana, como las herramientas de piedra, gestos de marisco y el carbón de las hogueras. También contiene huesos de animales extinguidos, como los canguros gigantes, wombats y leones marsupiales, que coexistieron con los humanos durante al menos 15000 años. El descubrimiento del yacimiento de la cueva de la isla de Barrow pone en tela de juicio la opinión convencional de que los humanos llegaron a Australia hace unos 47.000 años y que su caza y el uso del fuego provocaron la extinción de muchos de los animales autóctonos. En su lugar, sugiere que los humanos llegaron a Australia mucho antes y que se adaptaron a los diversos y cambiantes entornos del continente. También implica que los humanos tenían una relación compleja y duradera con los animales, y que pueden haber desempeñado un papel en la evolución del mundo. En su conservación. 5. Mbirosaurus rati. El fósil de Mbirosaurus rati fue hallado en una zona remota de Zimbabue, donde se han realizado pocas expediciones paleontológicas. Pertenece a un grupo de dinosaurios llamados sauropodomorfos, que son los antepasados de los saurópodos, los animales terrestres más grandes de la historia. Mbirosaurus rati era un pequeño herbívoro bípedo que vivió hace unos 230 millones de años durante el período Triásico, cuando los dinosaurios empezaban a diversificarse y a dominar el mundo. El descubrimiento del Mbirosaurus rati es significativo por varias razones. Primero, demuestra que los dinosaurios estuvieron presentes en África antes de lo que se pensaba, y que pueden haberse originado allí o en regiones cercanas. Segundo, revela que los sauropodomorfos eran más diversos y estaban más extendidos de lo que se suponía, y que tenían diferentes adaptaciones a diferentes entornos. Tercero, proporciona nuevas pistas sobre la evolución de los saurópodos y cómo pasaron de pequeños, formas bípedas a masivas, de 4 patas. El fósil de Mbirosaurus rati es un hallazgo raro y valioso que arroja nueva luz sobre la historia antigua de África y el mundo. 6. Norsa imagine que encuentra una nueva especie de dinosaurio mientras trabaja en una mina. Eso es lo que le pasó a Sean Funk, un minero de Alabama que tropezó con un fósil notable en 2011. Pero ¿qué clase de dinosaurio era? ¿Y cómo acabó allí? El dinosaurio que descubrió Funk se llamaba nodosaurio, que significa lagarto nudoso en latín. Los nodosaurios eran un grupo de anquilosaurios, que eran dinosaurios acorazados con placas óseas y púas cubriendo sus cuerpos. Nodosaurios, sin embargo, carecía de la maza de cola que tenía el anquilosaurio. Los nodosaurios eran herbívoros que vivieron a finales del Jurásico y en el Cretácico, hace entre 155 y 66 millones de años. El nodosaurio que encontró Funk estaba notablemente bien conservado, con su piel y armadura aún intactas. Medía unos 18 pies de largo y pesaba unas 3000 libras. Se considera uno de los fósiles de dinosaurio mejor conservados jamás encontrado. Los científicos creen que el nodosaurio murió cerca de un río y quedó sepultado rápidamente por el lodo y los sedimentos, lo que impidió que los carroñeros y las bacterias descompusieran su cuerpo. Durante millones de años, el nodosaurio se fosilizó y pasó a formar parte de la capa de roca que Funk extraía. El descubrimiento de Funk constituyó una contribución excepcional y valiosa a la paleontología, al revelar nuevos detalles sobre el aspecto y el estilo de vida de los nodosaurios. El fósil de nodosaurio es uno de los más famosos del mundo. Se expone ahora en el Museo Real Tyrrell de Paleontología de Alberta, Canadá. 7. Obras de arte antiguas. El descubrimiento de obras de arte antiguas en un yacimiento atacado por el ISIS es una notable historia de resiliencia y preservación. Las obras de arte revelan la gloria y la brutalidad del imperio asirio que dominó gran parte del antiguo Cercano Oriente. Pero ¿quiénes eran los asirios y por qué crearon estas obras de arte? Los asirios eran un pueblo semita originario de la ciudad de Asher, en el norte de Mesopotamia o actual Irak. Alcanzaron la fama en el segundo milenio a.C. y se convirtieron en un poderoso imperio que se expandió mediante la conquista y la diplomacia. Eran conocidos por su destreza militar, eficacia administrativa y culturales. También tenían fama de crueles y violentos, como a menudo deportados, esclavizados o masacraban a sus enemigos. Las obras de arte encontradas en el yacimiento de Nínive, la capital del imperio asirio, formaban parte de la propaganda real de los reyes asirios.
Representaban sus victorias y logros en elaborados relieves que cubrían las paredes de sus palacios. Los relieves mostraban escenas de batallas, victoria, caza, rituales y tributos. También retrataban los paisajes y los pueblos de las distintas regiones bajo control asirio. Los relieves pretendían impresionar e intimidar a los visitantes y súbditos del rey, así como para glorificar al rey y a sus dioses. Las obras de arte descubiertas en 2022 procedían del palacio de Sennacherib, que reinó de 705 a 681 a.C. Fue uno de los reyes asirios más famosos y exitosos, que expandieron el imperio en su mayor extensión. También reconstruyó y embelleció Nínive, convirtiéndola en una de las ciudades más grandes y espléndidas del mundo antiguo. Sus relieves se consideran uno de los mejores ejemplos del arte asirio, ya que muestran un alto grado de realismo, detalle y expresión. 8. Pan y cerveza. El pan y la cerveza son dos de los alimentos más antiguos y populares de la historia de la humanidad. Pero ¿cuándo y cómo se originaron? Un reciente descubrimiento en Jordania ha arrojado nueva luz sobre esta cuestión. El descubrimiento se hizo en un lugar llamado Shubika 1, donde los arqueólogos encontraron restos carbonizados de pan plano en dos chimeneas de piedra. El pan se elaboraba con cereales y tubérculos silvestres, y datada hace unos 1400 años. Se trata de la prueba directa más antigua de la fabricación de pan jamás encontrada y demuestra que la gente ya hacía pan antes de dedicarse a la agricultura. ¿Pero por qué hacían pan? Una posible respuesta es que el pan era un alimento cómodo y nutritivo para los cazadores-recolectores que vivían en la región. Los natufianos, como se les llama, eran una cultura que había empezado a asentarse en campamentos permanentes o semipermanentes y tenían una dieta variada de plantas y animales. El pan puede haberles proporcionado una fuente de carbohidratos y fibra, así como una forma de conservar y transportar sus alimentos. Otra posible respuesta es que el pan estaba relacionado con la producción y el consumo de cerveza. Algunos investigadores han sugerido que los natufios también elaboraban cerveza a partir de granos fermentados, y que el pan y la cerveza formaban parte de una actividad ritual o social. La cerveza puede haber sido una forma de celebrarlo, para compartir o para hacer frente a los cambios del entorno y del estilo de vida. El descubrimiento de pan y cerveza antiguos en Jordania desafía la opinión convencional de que estos alimentos se inventaron después de la revolución agrícola, hace unos 1000 años. También revela la creatividad y adaptabilidad de los natufianos, que supieron explotar los recursos de su entorno y crear nuevas tradiciones culinarias. 9. El pez de agua dulce más grande. El pez de agua dulce más grande del mundo es una raya gigante descubierta en Camboya en 2022. ¿Pero qué hace tan especial a este pez y cómo ha llegado a ser tan grande? La raya gigante, también conocida como la raya látigo, pertenece a un grupo de rayas que viven en ríos y lagos de todo el mundo. Tienen piso, cuerpos en forma de disco con largos, colas en forma de látigo que tienen espinas venenosas y se alimentan de peces, crustáceos y moluscos que encuentran en el fondo del río, utilizando sus órganos electrosensoriales para detectar a sus presas. La mantarraya gigante encontrada en el río Mekong era una hembra que medía 4 metros desde el hocico hasta la cola y pesaba 461 kilos. Se trata del pez de agua dulce más grande jamás registrado por Guinness World Records y empata con el siluro gigante del Mekong como la especie de pez de agua dulce más grande del mundo. La raya fue capturada por un pescador llamado Multon, que alertó al equipo de investigación dirigido por Seb Hogan, biólogo de peces y explorador de National Geographic. El equipo midió y fotografió la raya y luego la devolvió al río. ¿Cómo creció tanto el rayo? Una posible explicación es que el rayo era muy antiguo, ya que algunas rayas pueden vivir más de 50 años. Otra posible explicación es que la raya se benefició del rico y diverso ecosistema del río Mekong, que alberga más de 1000 especies de peces y proporciona alimento y hábitat a millones de personas. Sin embargo, el río Mekong también está amenazado por las presas, contaminación, la sobrepesca y el cambio climático, lo que podría poner en peligro la supervivencia de la raya gigante y otros gigantes de agua dulce. Ciudad de Troya, la antigua ciudad troyana perdida de Tania, fue uno de los descubrimientos más notables de 2018. Reveló una fascinante historia de supervivencia y prosperidad tras una guerra legendaria. ¿Pero dónde se encontraba exactamente Tania? ¿Y cómo ha permanecido oculto durante tanto tiempo?
Tania estaba situada en la región meridional del Peloponeso, en lo que hoy es Grecia, no Turquía. Estaba a unos 15 km al sureste de Corinto y a 20 km al noreste de Micenas, dos de las ciudades más importantes de la antigua Grecia. Tenea fue fundada por los troyanos, que fueron capturados por los griegos después de la guerra de Troya, que duró 10 años y terminó con la caída de Troya. Según el mito, Agamenón, el líder del ejército griego, permitió a los troyanos construir su propia ciudad, que bautizaron con el nombre de su tierra natal, Tenedos. Tenea prosperó como ciudad-estado, independiente de Corinto, y desarrolló su propia cultura e identidad. Tenía un templo de Apolo, el dios patrón de los troyanos, y un teatro que acogía obras y festivales. También tenía una economía próspera, basada en el comercio y la agricultura. Acuñaba sus propias monedas, que se han encontrado en diversos lugares del Mediterráneo. También producía cerámica fina y dados de juego, que muestran los aspectos artísticos y recreativos de su sociedad. Tania sobrevivió hasta el final del Imperio Romano, pero disminuyó gradualmente y desapareció de la historia. Su ubicación exacta fue desconocida hasta 1984, cuando un granjero local encontró un sarcófago con un esqueleto y ofrendas. Esto condujo a la exploración arqueológica de la zona, que descubrió más tumbas, casas, paredes y artefactos. Once, Atractus michaelsabini, una nueva especie de serpiente, Atractus michaelsabini, fue descubierto en Ecuador en 2021. Es una de las 3 serpientes de tierra que se encontraron en un cementerio y una iglesia cercanos. ¿Pero qué hace única a esta serpiente y cómo obtuvo su nombre? Atractus michaelsabini es una colorida serpiente de cuerpo rojo parduzco con manchas negras y vientre amarillo brillante. Mide unos 30 centímetros o 12 de largo y tiene una gruesa forma cilíndrica. Pertenece al género Atractus, que incluye más de 140 especies de serpientes que viven principalmente bajo tierra y rara vez se ven. Atractus michaelsabini se distingue de otras especies de Atractus por su gran tamaño, su aspecto regordete y sus ojos pequeños. La serpiente debe su nombre a Michael Sabin, un joven naturalista y conservacionista que es nieto de Andrew Sabin, filántropo y defensor de la investigación sobre biodiversidad. Michael Sabin es un apasionado de los reptiles y anfibios y ha visitado Ecuador varias veces para conocer su fauna. Los investigadores que descubrieron la serpiente quisieron homenajearle a él y a su familia por sus esfuerzos para proteger el medio ambiente. El descubrimiento de Atractus, michaelsabini y las otras 2 serpientes de tierra, A. Descubrimiento y A. Brecha. Los investigadores fueron alertados por una mujer que había visto las serpientes en el cementerio y también recibieron ayuda de un profesor de escuela que había recogido algunos especímenes. Doce. Círculos de piedra. Los círculos de piedra son monumentos misteriosos que han fascinado a la gente durante siglos. Se encuentran en distintas partes del mundo. ¿Pero qué significan? ¿Y quién los construyó? Un reciente descubrimiento en Kazajistán ha añadido un nuevo capítulo a este rompecabezas. El hallazgo se produjo cerca de la ciudad de Akto, donde un arqueólogo aficionado encontró una silla de montar de plata en 2010. Se puso en contacto con un equipo de expertos, que excavaron el lugar y descubrieron un círculo de piedra con animales tallados, plantas y formas geométricas. El círculo tiene unos 60 metros de diámetro y consta de 101 piedras. Las tallas son similares a las halladas en otros yacimientos antiguos de Asia Central, como los petroglifos de Tangali. ¿Quién construyó el círculo de piedras y por qué? Una posible respuesta es que fue construido por los hunos, pueblo nómada que invadió Europa y Asia en los siglos IV y V de Cristo. Los hunos eran conocidos por su equitación y su guerra, y la silla de plata puede haber pertenecido a uno de sus líderes. El círculo de piedras puede haber sido un lugar ritual o ceremonial donde los hunos veneraban a sus dioses o antepasados. Las tallas pueden haber representado sus creencias, mitos o historia. 13. Juramento ninja. Un juramento ninja tricentenario. Es un documento raro y fascinante que revela la lealtad y el secreto de los antiguos espías y guerreros. ¿Qué más nos dicen los documentos sobre la cultura y la historia ninja? Los documentos forman parte de una colección de 130 papeles donados por la familia Kisu, un clan de ninjas de la ciudad de Iga, cerca de Kioto. Los documentos se remontan al siglos XVI y XVII, cuando los ninjas estaban activos en Japón. Los documentos incluyen manuales, cartas,
contratos y poemas que describan las competencias, técnicas y la filosofía de los ninjas. También muestran la diversidad y complejidad de la sociedad ninja y la cultura de los que incluía a hombres y mujeres, agricultores y samuráis, y diferentes escuelas y facciones. Uno de los documentos más intrigantes es el juramento firmado por Inosuke Kizu, que fue alumno del famoso maestro ninja. El juramento expresa su gratitud y devoción a su maestro y su promesa de no revelar nunca los secretos del ninjutsu, el arte del ninja. El juramento también advierte del castigo divino que le sobrevendría a él y a sus descendientes si incumplía su promesa. El juramento está escrito en caligrafía cursiva, lo que dificulta su lectura y descifrado. El juramento es el primero de este tipo que se encuentra, y muestra la seriedad con la que los ninjas protegían sus conocimientos e identidad. El bien humano. El intestino humano alberga una comunidad diversa y compleja de bacterias conocida como microbioma que afecta a muchos aspectos de nuestra salud y bienestar. Pero ¿cómo podemos estudiar y manipular esta comunidad para mejorar nuestra salud? Un reciente avance de investigadores de la Universidad de Stanford podría ofrecer una solución. Los investigadores crearon el primer microbioma humano sintético, una colección de 119 especies bacterianas cultivadas y mezcladas en el laboratorio. A continuación, trasplantaron este microbioma sintético a ratones que no tenían bacterias nativas en sus intestinos. El microbioma sintético era estable y funcional, e incluso protegió a los ratones de infecciones por patógenos nocivos. ¿Pero para qué sirve crear un microbioma sintético? Una posible respuesta es que permite a los científicos comprender mejor las funciones e interacciones de las distintas especies bacterianas en el intestino. Añadiendo o eliminando especies concretas, pueden probar sus efectos sobre la salud del huésped, metabolismo, inmunidad y comportamiento. También pueden comparar el microbioma sintético con microbiomas naturales de diferentes individuos o poblaciones e identificar los factores clave que conforman la diversidad y función de las bacterias intestinales. Otra posible respuesta es que el microbioma sintético podría conducir a nuevas terapias para enfermedades relacionadas con el microbioma intestinal, como la enfermedad inflamatoria intestinal, obesidad, diabetes y el autismo, mediante el diseño y la ingeniería de microbiomas sintéticos con propiedades beneficiosas como antiinflamatorio, contra la obesidad. Los científicos podrían tratar estas enfermedades trasplantando los microbiomas sintéticos a los pacientes. Alternativamente, podrían utilizar los microbiomas sintéticos como modelos para buscar fármacos o probióticos dirigidos a las bacterias intestinales. Quince. Yamanchihosa. Imagine descubrir un tesoro que eclipsa años de historia. ¿Qué podría significar para el mundo de las gemas preciosas? La Rosa Lulo, un enorme diamante rosa, ha despertado entusiasmo y asombro. Encontrado en las minas de Angola por la empresa australiana Lukupa Diamond Company, esta piedra de 170 quilates no es una gema más. Es un susurro del pasado, un deslumbrante hallazgo que podría ser el mayor diamante rosa desenterrado en 3 siglos. Los diamantes rosas figuran entre las joyas más raras y codiciadas del planeta. Su escasez los hace increíblemente valiosos. A menudo alcanzan precios millonarios en las subastas. Toma, por ejemplo, el Williamson Pink Star, diamante de 15 quilates que se vendió por casi $60 millones, o el diamante Estrella Rosa, un mármol de 59,60 quilates que se vendió por casi $60 millones, que batió un récord con su venta de $71 millones. Estas piedras son algo más que accesorios, son legados, símbolos de lujo y atemporalidad. Y eso es todo por hoy. Pero, ¿cuáles de estos descubrimientos son para usted los más intrigantes e impactantes? Háganos saber su opinión en la sección de comentarios.